Capítulo 16. Gran Caridad. Horas menguantes. 23ª era de la duda. Las noches en la cúpula principal de Gran Caridad solían ser bastante apacibles. El clamor gutural de las oraciones vespertinas de los Ungoi se filtraba a veces desde los distritos inferiores, pero por lo demás las torres superiores eran tranquilas. Los Anshum, que llamaban hogar a las torres flotantes, preferían pasar las horas entre el atardecer y el amanecer descansando o en tranquila contemplación. Pero esta noche no, pensó Fortaleza. La silla del ministro flotaba inmóvil entre dos barcazas antigravedad vacías, cerca de uno de los 3 enormes puntales de apoyo del acorazado Forruno. El disco de iluminación de la cúpula brillaba con un débil resplandor, simulando luz lunar, que no servía para calentar el aire. Fortaleza se ciñó su túnica carmesí alrededor de los hombros encorvados y observó el raro alboroto de las torres. Las luces brillaban en los jardines colgantes de los edificios. Anillos de Sanshum alegremente vestidos se deslizaban de una fiesta al aire libre a otra. Había música en la brisa, se superponían acordes de cuerdas y campanadas triunfales. Aquí y allá, los fuegos artificiales crepitaban, haciendo saltar chispas en la oscuridad reinante. Todo esto marcaba una ocasión trascendental, una que solo se daba 1 o 2 veces por era. Esta noche, todas las hembras Anshum lo suficientemente afortunadas como para tener hijos estaban mostrando con orgullo sus crías. Y por lo que podía ver Fortaleza, los números eran particularmente buenos. A pesar de que él mismo nunca había engendrado un sucesor, y a pesar de todo lo que pesaba sobre él, logró una sonrisa de satisfacción. Había algo más de 20 millones de Sanshum en el Covenant. No era un número muy grande comparado con los miles de millones de seguidores de la fe. Pero eran muchos más que el millar de individuos que habían huido del lejano mundo natal de los Anshum hacía tiempo. Los antepasados de Fortaleza habían roto con el resto de su especie por la misma cuestión que acabaría enfrentándolos con los Angeili, si debían o no profanar los objetos Forruno para desarrollar todo su potencial. En la versión interna de los Anshum de este debate, el acorazado se había convertido en un símbolo clave para ambos bandos, un objeto en el que los estoicos, que eran mayoría, no querían entrar y los reformistas, que eran minoría, estaban desesperados por explorar. En el punto álgido del conflicto fratricida, los reformistas más entusiastas irrumpieron en el acorazado y se atrincheraron en su interior. Mientras los estoicos debatían qué hacer, no podían destruir el objeto que tanto veneraban. Los reformistas activaron la embarcación y emprendieron la huida, llevándose un trozo del mundo natal de los Anshum. Al principio, los reformistas estaban exaltados. Habían sobrevivido y también habían escapado con el mayor premio del conflicto. Salieron a toda velocidad de su sistema de origen, riéndose de las señales de amargura de los estoicos, que afirmaban que los dioses les condenarían por su robo. Pero entonces los reformistas contabilizaron sus números y se dieron cuenta, para su horror, de que podían estar condenados. El problema era el limitado acervo de genes. Con solo 1000 individuos en su población, la endogamia pronto se convertiría en un grave problema. La crisis se vio agravada por el hecho de que los embarazos de las Anshum eran, incluso en condiciones ideales, escasos. Las mujeres solían ser fértiles, pero solo en ciclos cortos y poco frecuentes. Para estos primeros profetas a bordo del acorazado, la reproducción se convirtió rápidamente en un asunto cuidadosamente gestionado. Empezaba a pensar que no vendrías, dijo Fortaleza mientras la silla del viceministro de la tranquilidad se deslizaba entre las barcazas. La túnica púrpura del joven Sanshum estaba arrugada, y al inclinarse hacia adelante en su silla, los anillos de oro de su barbilla se enredaron en una de las muchas guirnaldas de flores que llevaba en el cuello. Me disculpo. Ha sido difícil escapar. Macho o hembra. Uno de cada uno. Felicidades. Si escucho eso una vez más, gritaré. No es como si yo hubiera formado a los bastardos. Las palabras de tranquilidad se arrastraron un poco, y sus dedos juguetearon mientras liberaba su barbilla, arrancaba las guirnaldas de su cuello y las arrojaba a un lado. Estás borracho, dijo Fortaleza, viendo cómo las guirnaldas se agitaban en la oscuridad. También lo estoy. Te necesito sobrio. Fortaleza metió la mano en su túnica y sacó una pequeña esfera farmacéutica. ¿Cómo estaba nuestro querido jerarca, el profeta de la restricción? ¿Te refieres al padre? El viceministro chupó la esfera entre sus agrios labios. Me miró todo el tiempo. Fortaleza levantó una mano con desprecio. Mientras actuemos con rapidez, poco podrá hacer él. El viceministro se encogió de hombros y masticó perezosamente su esfera.
Vamos. Fortaleza dio un golpecito a los interruptores holográficos del brazo de su silla. Ya vamos bastante retrasados. Un momento después, los dos Anshum se dirigieron a toda velocidad hacia la cubierta intermedia del acorazado, un núcleo triangular que conectaba sus tres patas de apoyo con un único armazón vertical de forma similar. Bajo la débil luz de la cúpula, la antigua nave de guerra Forerunner brillaba en blanco piedra. El chantaje, suspiró el ministro, es una herramienta tan molesta. Pero antes de que su inigualable hoja de servicios y la revelación del relicario les hicieran ganar los tronos de los jerarcas, Fortaleza sabía que los actuales ocupantes de los tronos tendrían que apartarse. Y no lo harán a menos que yo los presione. Desgraciadamente, el profeta de la tolerancia y la profetisa de la obligación habían demostrado ser bastante inatacables. La anciana profetisa acababa de dar a luz a un par de trillizos. Debido a su avanzada edad, el embarazo había sido difícil. Y aunque era cierto que esto le había hecho eludir algunas de sus responsabilidades, Fortaleza sabía que sería suicida intentar desprestigiar a una de las matronas más queridas y prolíficas de los Anshum. Tolerancia, que fue ministro de concierto tras la rebelión Ungoi, había hecho mucho por promover unas mejores relaciones entre las especies miembros del Covenant, todavía contaba con el apoyo de muchos en el Alto Consejo, tanto Sangheili como Sanshum. Pero el tercer jerarca, el profeta de la restricción, era una historia diferente. Este antiguo prelado de gran caridad, esencialmente, el alcalde de la ciudad, estaba en el rollo de célibes, una lista que rastreaba a todos los Anshum a los que no se les permitía reproducirse. Debido a la mala planificación de sus antepasados, estas desafortunadas almas nunca experimentarían las alegrías de la paternidad porque sus genes eran ahora demasiado comunes, y el riesgo de propagar sus rasgos negativos y recesivos ya era demasiado extremo. Fortaleza también estaba en el rollo, pero nunca le había molestado tanto. Mantenía algunas concubinas para las raras ocasiones en que sentía la necesidad de tener relaciones sexuales, pero por lo demás se sentía perfectamente cómodo con su impotencia involuntaria. El profeta de la restricción no lo estaba. No mucho antes de que los Kit-Yar tropezaran con el relicario, Restricción había embarazado accidentalmente a una joven. No era un problema necesariamente, los abortos eran comunes en este tipo de situaciones, pero la madre primeriza se había enfurecido porque Restricción había mentido sobre su condición y exigía que se le permitiera conservar su cría. El envejecido jerarca se sentía abrumado por el deseo de ver cómo se transmitían sus exaltados genes y no se atrevía a matar a su descendencia no nacida ni a su voluntariosa madre. Fortaleza se había enterado del escándalo que se estaba gestando, y dispuso que Tranquilidad pronunciara la invocación del periodo de alumbramiento ante el Alto Consejo. En su discurso, el viceministro alabó a todos los padres y sus fructíferas uniones y abogó por una mayor inversión en terapias genéticas y otras tecnologías para acabar con la tiranía del rollo. La apasionada actuación de Tranquilidad acabó por convencer a Restricción de que eran hermanos de creencia. Y el jerarca, desesperado, pues su amante pronto daría a luz, se dirigió al viceministro con una oferta: reclama mi progenie como propia, y gana el puesto ministerial que elijas. A pesar de que Fortaleza se alegraba de que su plan hubiera funcionado, seguía sorprendido por el descaro del jerarca. Si la oferta de Restricción salía a la luz, sus hijos serían asesinados y él sería destituido, y probablemente también esterilizado. Los Anshum que hacían cumplir el rollo eran celosos en su trabajo, y Fortaleza sabía que incluso un jerarca no estaba por encima de su censura. Esta noche, a Tranquilidad le había tocado dar a Restricción su contraoferta: abandona voluntariamente tu trono, y mantendremos el escándalo en silencio. Deberías haberlo visto. El viceministro se estremeció. Ahora estaban mucho más cerca del acorazado y habían llegado a la sombra de uno de los grandes conductos que conectaban los motores de la nave con la red eléctrica de Gran Caridad. En esta oscuridad más profunda, la luz más fuerte provenía de un anillo de balizas azules justo debajo del cable, hologramas brillantes alrededor de una de las esclusas de aire del acorazado. ¿Quién?, preguntó Fortaleza. La zorra de Restricción. El ministro se estremeció. Tranquilidad se había vuelto demasiado confiado últimamente, a menudo se comportaba como si ya fuera un jerarca e igualara a Fortaleza. Su actual estado de embriaguez no hacía más que agravar el problema. ¿Atractiva?, preguntó Fortaleza, tratando de mantener la conversación ligera. Una monstruosidad de ojos apagados, dijo el viceministro, metiendo la mano dentro de su túnica. Si tuviera un cuello, no podría distinguirlo de sus pliegues. Ante el asombro de Fortaleza, Tranquilidad sacó una pistola de plasma y comprobó despreocupadamente su carga.
Guarda eso. Espetó Fortaleza, mirando nerviosamente el acorazado. Antes de que la vean los centinelas. Aunque todavía estaban muy lejos, el ministro reconoció las formas corpulentas de los Mealecolo, los guardianes de la embarcación sagrada y sus sacerdotes Sanshum enclaustrados. Al menos 20 de estas criaturas vigilaban en plataformas elevadas a la izquierda y a la derecha de la esclusa. Al ver a los dos Sanshum, los Mealecolo se pusieron en formación defensiva, con sus armaduras estriadas de color púrpura intenso brillando con el pulso de las balizas. De mala gana, el viceministro volvió a meter la pistola en su túnica. ¿Qué te ha llevado a traer un arma? Siseo Fortaleza. Prudencia. En caso de que Restricción rechazara nuestros nuevos términos. ¿Qué? ¿Asesinándote? El ministro se mostró incrédulo. ¿En la presentación de sus hijos? Están a salvo. Ya no me necesita. Fortaleza recordó una vez más que el trabajo de tranquilidad le ponía en contacto regularmente con los Angeli. Parecía que la enloquecida preocupación de la especie guerrera por las armas personales y el honor se había contagiado al naturalmente impulsivo viceministro. Piénsalo bien. Tu muerte plantearía preguntas. Unas que Restricción preferiría no responder. Tal vez. Tranquilidad se encogió de hombros. ¿No viste sus ojos? No, pero puedo ver los tuyos. Los del ministro bullían. Y todo lo que veo es desobediencia y desventaja. Pero... cállate. Los Mealecolo se volvieron para rastrear a los dos Sanshum mientras atravesaban la esclusa. Cada uno de los centinelas sostenía un escudo rectangular, facetado, y un pesado cañón de asalto. Ambos estaban integrados en sus armaduras, eran extensiones de los trajes y no algo que portaban las criaturas. En otras especies del Covenant, este diseño habría sido una forma de evitar el esfuerzo de las manos y los dedos. Pero los Mealecolo no tenían manos ni dedos. Y aunque poseían lo que parecían ser dos brazos y piernas, la verdad es que podían tener tantos de estos apéndices como quisieran. Porque cada criatura era en realidad un conglomerado de individuos, una colonia móvil de gusanos lustrosos. A través de los espacios en la armadura alrededor de sus cinturas y cuellos, Fortaleza podía ver a los Lecolo individuales, retorciéndose y agrupándose como un tejido muscular magnificado. La piel roja y translúcida de los gusanos brillaba con el resplandor de la munición que sobresalía del cañón de asalto, tubos de gel incendiario que podían dispararse en forma de pernos o de una corriente abrasadora. Restricción es un imbécil, dijo Fortaleza una vez que pasaron a salvo los centinelas. Y lo sé porque depositó su confianza en ti. El viceministro comenzó a replicar, pero el ministro siguió adelante. Gracias a mi discreción absoluta, él y los demás jerarcas no saben nada de nuestros planes. Mañana se verán impotentes cuando anunciemos nuestras intenciones ante el Consejo. Pero solo si tenemos la bendición del oráculo. Fortaleza giró su largo cuello hacia un lado para mirar al viceministro, desafiando al joven a mirar sus ojos entrecerrados. Cuando nos reunamos con el filólogo, mantendrás la boca cerrada. No hablarás a menos que yo te lo pida. Oh, por los Forerunners, nuestra asociación habrá terminado. Mirándose mutuamente, los dos Sanshum esperaron a que el otro parpadeara. De repente, la expresión del viceministro cambió. Sus labios se endurecieron y sus ojos se enfocaron. Por favor, perdona mi falta de respeto. Su voz ya no se arrastraba. El remedio por fin había surtido efecto. Como siempre, ministro, estoy a sus órdenes. Fortaleza esperó a que Tranquilidad se inclinara antes de relajarse en su silla. A pesar de sus fuertes palabras, el ministro sabía que disolver su asociación no era práctico. Estaban demasiado adelantados en el camino y el viceministro sabía demasiado. Por supuesto, Fortaleza podía hacer que lo mataran. Pero eso solo empeoraría el único problema de su plan que aún no había resuelto, la falta de un tercer Sanshum para su triunvirato de aspirantes a jerarcas. Fortaleza tenía algunos candidatos en mente, pero a ninguno estaba dispuesto a confiarle el conocimiento de su trama. Sin un tercero, resultarían menos legítimos. Pero el ministro se había resignado a hacer su selección después de su anuncio. Tendría que ser un Sanshum con atractivo popular que pudiera ayudar a desviar las acusaciones de premeditación y ambición. Y como tal estaba incluso dispuesto a considerar al profeta de la tolerancia o a la profetisa de la obligación. Había precedentes para tal relevo. Pero aunque mantener a uno de los actuales jerarcas en su trono podría permitir una transición más suave, no era una solución ideal a largo plazo. El rencor perduraba, incluso entre los políticos experimentados.
Era mejor limpiar el tablero y empezar de cero. En el otro extremo de la esclusa había una puerta que daba al hangar del acorazado. Las contraventanas superpuestas de este gigantesco portal redondo estaban cerradas casi por completo, dejando solo un pequeño pasaje heptagonal en el centro de la puerta. Dos últimos Ngalekolo vigilaban este punto de estrangulamiento desde un andamio que se elevaba desde la cubierta de la esclusa, muy por debajo. Estos centinelas mostraban las púas en los hombros de una pareja vinculada, una colonia con una población tan grande que todos sus gusanos no cabían en una sola armadura. Las púas sonaron cuando la colonia dividida se comunicó, confirmando la identidad y el nombramiento de los dos profetas. Luego, la pareja se separó con gemidos bajos, con el ruido de la carne gomosa de los gusanos contrayéndose y desenrollándose dentro de su armadura. El hangar que había más allá era una inmensa bóveda triangular. A diferencia del blanqueado exterior del acorazado, sus paredes brillaban en bronce espejado a la luz de innumerables glifos holográficos. Estos símbolos explicativos y de advertencia, dispuestos en apretadas líneas verticales, flotaban cerca de pequeños agujeros en las paredes angulosas del hangar. Aunque Fortaleza sabía para qué servían los agujeros, nunca los había visto en funcionamiento. Cerca de los agujeros había cientos de Uragok flotando. Los tentáculos de estas criaturas flotantes y bulbosas parecían mucho más largos de lo habitual. Pero esto se debía a que sujetaban Lekolo, individuales y estaban ocupados metiendo a los gusanos en los agujeros o sacándolos. El ministro observó cómo 4 Uragok se afanaban en sacar un espécimen especialmente robusto de su agujero, y luego lo llevaban, como un equipo de bomberos con una manguera, a una barcaza tripulada por unos Anshum de túnica blanca y pelo largo. Estos sacerdotes ascéticos ayudaron a los Uragok a introducir el Lekolo en una unidad de escaneo cilíndrica antes de devolverlo a una de las muchas cuencas metálicas de la barcaza que contenía su colonia. La unidad recuperó los datos de los microsensores del interior del gusano, que habían recogido todo tipo de datos útiles durante su recorrido por las vías de procesamiento del acorazado, que de otro modo serían inaccesibles. Estos sensores no causaban ninguna molestia a los invertebrados. Las criaturas ingerían y expulsaban los diminutos dispositivos al igual que lo hacían con su arenosa comida. Los sacerdotes supervisaban el proceso con indiferencia. Sin embargo, hubo un tiempo en que los profetas miraban los hábitos alimenticios de los Lekolo con airada condena. Poco después de la fundación del Covenant, los experimentos de los Anshum con las primeras copias de la luminaria del acorazado los llevaron a un planeta gigante gaseoso en un sistema cercano al hogar de los Angeili. Los Anshum esperaban encontrar un tesoro de reliquias y se decepcionaron cuando todo lo que encontraron fueron a los Lekolo, acurrucados en los anillos del planeta. Pero cuando los profetas se dieron cuenta de lo que habían hecho los gusanos inteligentes, se horrorizaron. Las rocas heladas que formaban los anillos eran en realidad fragmentos de alguna instalación Forerunner desintegrada que alguna vez había orbitado el gigante gaseoso. Y la razón por la que las rocas ya no eran ricas en reliquias era porque los Lekolo habían pasado milenios ingiriéndolas, masticándolas y escupiéndolas, mientras tallaban sus apretadas y retorcidas madrigueras. Lo curioso es que los Lekolo tenían un paladar muy exigente. Algunas colonias solo ingerían aleaciones Forerunner, otras se alimentaban exclusivamente de rocas ricas en circuitos triturados y compactados. Y unas pocas colonias, muy raras, evitaban por completo esos objetos extraños, rodeando cuidadosamente los restos maltrechos de las reliquias como los paleontólogos lo harían con un fósil. Por supuesto, los Anshum creían que cualquier contacto no autorizado con los objetos Forerunner era una herejía, castigada con la muerte, y ordenaron a los Angeili que erradicaran a los gusanos. Pero los Angeili estaban mal equipados para luchar contra criaturas que no tenían naves ni soldados y cuyas fortificaciones eran las mismas cosas que intentaban salvar. Al final, un comandante Sangeili especialmente perspicaz, uno de los venerados árbitros de la especie, sugirió que sería mejor domesticar a los Lekolo y hacer un buen uso de sus hábitos. Aunque estaban ansiosos por imponer su autoridad moral, los profetas aceptaron a regañadientes que los gusanos, debidamente entrenados, podrían ser muy útiles en futuras reclamaciones, y perdonaron los pecados de los Lekolo. Tras siglos de experimentación con reliquias menores, los Anshum se habían animado finalmente a intentar una exploración sin precedentes del acorazado. Desde su salida de su mundo natal, e incluso durante los días más oscuros de su guerra con los Angeili, habían limitado sus estudios a los sistemas fácilmente accesibles de la nave. Aunque los Anshum estaban desesperados por explorar las vías de procesamiento del grueso casco del acorazado, les aterraba la posibilidad de dañar algo vital. Y así, con gran cuidado,
Los sacerdotes ascéticos habían labrado su primer y tímido agujero y habían introducido un lecolo cuidadosamente elegido. Habían esperado con un terror mortal a que el gusano penetrase profundamente, y más aún, a lo que pudiera decir el oráculo del acorazado. Pero el lecolo emergió sin incidentes, y el más alto y sagrado residente de la nave no había dicho ni una palabra. El silencio del oráculo no era inusual. Fortaleza nunca lo había oído hablar en su vida, como tampoco lo había hecho su padre o su padre antes. Y cuando aquellos sacerdotes pioneros no habían obtenido respuesta, aumentaron gradualmente sus sondeos con el lecolo hasta que, como ahora era claramente el caso, el antes espantoso proceso se había convertido en algo mundano. Siguiendo una pieza de andamiaje en ángulo hasta la parte superior del hangar, el ministro observó cómo los sacerdotes Anshum de la barcaza firmaban una serie de órdenes a los Uragok que esperaban, y todas las partes se preparaban para la siguiente recuperación. Por encima del suelo del hangar había una abadía oscura y silenciosa, lo suficientemente grande como para albergar a todo el alto consejo del Covenant, más de 200 Angeli y Sanshum. Pero cuando fortaleza y tranquilidad se elevaron a través de un agujero perfectamente redondo en el suelo de la abadía, vieron que la sala solo tenía un ocupante, el líder de los sacerdotes ascéticos, el filólogo Sanshum. Al igual que el clérigo que le proporcionaba los remedios a Fortaleza, la humilde silla del filólogo era de piedra y no de metal. Sus ropajes estaban tan desgastados que parecían tiras de tela deshilachada envolviendo su marchito cuerpo. Las prendas, antaño blancas, estaban ahora tan sucias que en realidad eran unos tonos más oscuras que la carne cenicienta del filólogo. Sus pestañas eran largas y grises, y los mechones de pelo de su cuello arqueado eran tan largos que le llegaban casi hasta las rodillas. No nos conocemos, creo, graznó el anciano Sanshum cuando las sillas de fortaleza y tranquilidad se detuvieron detrás de él. Estaba absorto en un pergamino andrajoso y no se volvió para saludarlos. Una vez, respondió Fortaleza. Pero la reunión fue grande y fue hace mucho tiempo. Qué descortés soy al olvidarlo. En absoluto. Soy Fortaleza, y este es el viceministro de la tranquilidad. El joven Sanshum inclinó su silla hacia adelante en una reverencia. Pero, como había prometido, no habló. Es un honor conocernos. Enrollando el pergamino entre sus manos artríticas, el filólogo se volvió. Por un momento se limitó a mirar a sus invitados con sus grandes y lechosos ojos. ¿Qué favor solicitan? El filólogo no fingía ignorancia. En aras del secreto, Fortaleza no le había dicho al sacerdote su propósito, sabiendo que su rango ministerial era suficiente para obtener una audiencia. Pero aunque las palabras del filólogo eran cordiales, su significado había sido claro: declaren sus asuntos y sigamos con ellos. Tengo un trabajo mucho más importante que hacer. Fortaleza estuvo encantado de complacerle. Confirmación, dijo el ministro, pulsando uno de los interruptores holográficos de su silla. Una oblea de circuitos no mucho más grande que una de sus uñas apareció junto al interruptor. Y una bendición. Sacó la oblea y se la extendió al filólogo. 2 favores entonces. El filólogo sonrió, mostrando unas encías hendidas con líneas dentadas de hueso. Acercó su silla de piedra y tomó la oblea. Esto debe ser muy importante. Fortaleza logró un gesto amistoso. Una de las naves del viceministro ha descubierto un relicario de tamaño bastante impresionante. Ah, dijo el filólogo, entrecerrando un ojo para escudriñar mejor la oblea. Y si debemos creer a las luminarias, continuó Fortaleza, también un oráculo. Los ojos del filólogo se abrieron de par en par. ¿Un oráculo, dices? Fortaleza asintió. Una noticia realmente impactante y maravillosa. Con más velocidad de la que el ministro hubiera imaginado, el filólogo giró su silla y flotó hacia una falange de maquinaria ensombrecida en el centro de la sala. Al acercarse, unos hologramas se encendieron en lo alto, revelando un grupo de obeliscos de ónice, poderosas torres de procesamiento unidas entre sí, y ante ellas, el oráculo del acorazado. Aunque Fortaleza había visto muchas representaciones del objeto sagrado, era más pequeño de lo que esperaba. Encerrado dentro de una armadura que lo mantenía a la altura de la cabeza por encima del suelo, el oráculo estaba atado a los obeliscos con hilos de cable cuidadosamente trenzados. Estos circuitos se conectaban a pequeñas placas doradas fijadas a la carcasa del oráculo, una lágrima de aleación color plata no mucho más larga que el cuello del ministro. El extremo cónico de la carcasa estaba orientado hacia los obeliscos. Su extremo redondo se inclinaba hacia el suelo y sostenía una lente de cristal oscuro.
Había un hueco alrededor de la lente y la carcasa, y a través de él, Fortaleza podía ver puntos de luz, circuitos que funcionaban a baja potencia. Eran los únicos signos de vida del oráculo. ¿Estos son todos los datos?, preguntó el filólogo, encajando la oblea en uno de los obeliscos. Tanto de la luminaria de la nave como de sus sensores. Fortaleza se acercó al oráculo. Por alguna razón, se sintió abrumado por el deseo de estirar la mano y tocarlo. A pesar de lo viejo que era el objeto, su carcasa era absolutamente lisa, sin abolladuras ni arañazos. Fortaleza miró profundamente a la lente del oráculo. Hay informes de una nueva especie en el planeta que alberga las reliquias, pero parecen ser primitivos, una especie de nivel 4. No creo que deban. De repente, los circuitos del oráculo brillaron. La lente refractó la luz, enviando un haz cegador. No era una lente. Fortaleza jadeó. Era un ojo. Levantó una manga ante su cara mientras el oráculo se inclinaba hacia él en su armadura. Durante eones he observado la profunda voz del oráculo reverberó dentro de su carcasa. Su ojo destellaba con la cadencia de sus palabras mientras pronunciaba en la lengua de los Anshum. Los he escuchado malinterpretar. Oír hablar al oráculo era, para cualquier miembro fiel del Covenant, como escuchar la propia voz de los Forerunners. Fortaleza se sintió apropiadamente humilde, pero no solo porque el oráculo hubiera hablado por fin después de eras de silencio. En realidad, estaba igual de sorprendido al saber que el filólogo no era, como siempre había sospechado, un completo fraude. Fortaleza había hecho esta cita por pura formalidad. Las lunaciones presentadas como prueba ante el Alto Consejo requerían la bendición del oráculo, lo que para las eras había supuesto convencer al filólogo de turno para que afirmara en su nombre. Pero estos santos ermitaños eran tan políticos como cualquier otro poderoso Sanshum, igualmente susceptibles de recibir sobornos y chantajes. Fortaleza esperaba tener que hacer algún tipo de donación al filólogo, una pequeña parte del relicario, quizás, para conseguir la bendición que necesitaba. Pero si el viejo charlatán me está engañando, observó Fortaleza mientras el filólogo se levantaba de su silla y se dejaba caer débilmente de rodillas ante el oráculo, ciertamente lo está dando todo. Bendito heraldo del viaje. Se lamentó el filólogo, con el cuello bajo y los brazos abiertos. Dinos el error de nuestros caminos. El ojo del oráculo se oscureció. Por un momento pareció que iba a reanudar su largo silencio. Pero entonces volvió a brillar, proyectando un holograma del glifo de reclamación registrado por la luminaria de la conversión rápida. Esto no es reclamación. El oráculo retumbó. Esto es reclamador. Lentamente, el glifo giró sobre sí mismo y sus formas centrales, los círculos concéntricos, uno dentro del otro, conectados por una fina línea, adquirieron un aspecto diferente. La disposición anterior de las formas parecía el péndulo de un reloj. Invertido, el glifo parecía ahora una criatura con dos brazos curvos unidos por encima de su cabeza. El glifo se redujo en tamaño mientras el holograma se ampliaba para mostrar todo el mundo alienígena, cubierto con miles de estas luminaciones recién orientadas. Y a quienes representa son mis creadores. Ahora le tocó a Fortaleza sentir que le flaqueaban las rodillas. Se agarró a los brazos de su trono y trató de asimilar una revelación imposible. Cada glifo representaba un reclamador, no una reliquia, y cada reclamador era uno de los alienígenas del planeta, lo que solo podía significar una cosa. Los Forerunners, susurró el ministro. Algunos se quedaron atrás. Imposible. Escupió tranquilidad, que ya no pudo mantener la calma. Herejía. ¿De un oráculo? De este entrometido. Tranquilidad apuntó con un dedo hacia el filólogo. ¿Quién sabe lo que el viejo loco ha hecho con esta máquina divina? Las perversiones que ha realizado con todos sus gusanos y sacos. ¿Cómo te atreves a acusarme?, exclamó el filólogo. En esta sacrosanta bóveda. El viceministro se echó hacia atrás en su silla. Haré todo eso y más. En ese momento, la abadía comenzó a temblar. Muchas cubiertas más abajo, los poderosos motores del acorazado cobraron vida, liberándose de los limitadores que los mantenían generando la comparativamente escasa energía que Gran Caridad requería. Pronto los motores alcanzarían su máxima capacidad, y entonces... «Desconecta al oráculo», gritó Fortaleza, con los nudillos blancos sobre su silla. «Antes de que el acorazado despegue y destruya la ciudad». Pero el filólogo no le prestó atención. La sagrada embarcación rompe sus grilletes. Los brazos del anciano Sanshum temblaban.
Ya no parecía tener miedo, parecía inspirado. Que se haga la voluntad de los dioses. El holograma del mundo alienígena desapareció, y una vez más brilló el ojo del oráculo. Voy a rechazar mis prejuicios y voy a hacer las paces. Las oscuras paredes de la bóveda comenzaron a brillar a medida que sus vías en forma de venas se iluminaban en su interior. Los antiguos circuitos se llenaron de luz que se dirigió a los obeliscos que había detrás del oráculo. Las rocas rojas y marrones en forma de banda empezaron a resquebrajarse, expulsando penachos de vapor calcáreo. De repente, el viceministro saltó de su silla, con la pistola de plasma desenfundada. «¡Apágalo!», gritó, apuntando con su arma al filólogo. La punta de la pistola brilló con un color verde intenso al acumular un perno cargado. «O te quemaré donde estás». Pero en ese momento, la lente del oráculo se volvió tan brillante, comenzó a destellar con una frecuencia tan febril, que amenazó con cegar a los tres Sanshun. Tranquilidad, gritó y se llevó las mangas largas de su túnica ante su vista. «Mis creadores son mis amos». La carcasa en forma de lágrima del oráculo traqueteó dentro de su armadura como si intentara emprender el vuelo con su nave. «Los llevaré a salvo al arca». De repente, se oyó un potente estruendo y la abadía se sumió en la oscuridad, como si hubiera explotado un fusible del acorazado. Unos chillidos agudos resonaron en la bóveda. Con los ojos llenos de lágrimas, Fortaleza miró hacia arriba y vio cientos de chorros llameantes, que parecían extrusiones de metal fundido, cayendo en cascada desde las paredes. Cuando su visión se aclaró, Fortaleza se dio cuenta de que se trataba del ecolo, en llamas, que se deslizaban desde las paredes. Los gusanos moribundos cayeron en picado al suelo, donde estallaron en grandes salpicaduras anaranjadas o se enroscaron en crujientes contorsiones. Lo siguiente que supo Fortaleza fue que la pareja de Mealecolo, que había visto vigilando la entrada del hangar, estaba subiendo la rampa de la abadía con los cañones de asalto cargados. «No disparen», gritó Fortaleza. Pero los gigantes acorazados seguían avanzando, encorvados tras su escudo, con la columna vertebral erguida y temblorosa. «Tira tu arma», le gritó al viceministro. «Hazlo ahora, tonto». Todavía aturdido por la luz del oráculo, Tranquilidad dejó que su pistola cayera al suelo. Uno de los Mealecolo le dijo algo al filólogo, su voz era como una piedra triturada. «Un accidente», respondió el anciano ermitaño. Miró con tristeza los cadáveres humeantes de sus gusanos, los restos arruinados de su gran investigación, y luego hizo un gesto hacia los centinelas para que se fueran. «No hay nada que hacer». Los Mealecolo se mantuvieron firmes mientras su colonia se comunicaba. Entonces, la luz verde de los cañones se apagó y volvieron a su puesto. La abadía volvía a estar a oscuras. «¿Qué debemos creer?», preguntó Tranquilidad, su voz era tranquila en la oscuridad. Pero el ministro no tenía palabras. Podía decir honestamente que había pasado toda su vida sin experimentar un solo momento de crisis espiritual. Había aceptado la existencia de los Forerunners porque sus reliquias estaban allí a la espera de ser encontradas. Creía en la divinidad de los Forerunners porque en todas sus eras de búsqueda, los Sanshun no habían encontrado huesos ni otros restos. Sabía que la promesa central del Covenant de que todos caminarían por la senda y seguirían los pasos de los Forerunners era fundamental para la estabilidad de la Unión. Y estaba seguro de que si alguien se enteraba de que podían quedarse atrás, el Covenant estaba condenado. En ese momento, los fragmentos holográficos situados sobre los obeliscos volvieron a cobrar vida, llenando la sala de una tenue luz azul. Los Lecolo ennegrecidos parecían grabados en el suelo, un glifo macabro y retorcido. «No debemos arriesgarnos con estos reclamadores». Fortaleza no se atrevió a decir Forerunners. Se agarró la papada y se dio un tirón constante. «Hay que eliminarlos antes de que alguien más sepa de su existencia». El labio inferior del viceministro tembló. «¿Hablas en serio?». «Bastante». «¿Exterminarlos?». «Pero, ¿y si? Si el oráculo dice la verdad, entonces todo lo que creemos es una mentira». La voz de Fortaleza se llenó de fuerza repentina. «Si las masas se enteraran de esto, se rebelarían. Y no dejaré que eso ocurra». El viceministro asintió lentamente. «¿Qué hay de él?», susurró Tranquilidad, mirando al filólogo. El anciano ermitaño miraba ahora al oráculo. El aparato estaba desencajado en su armadura, un fino humo brotaba del hueco alrededor de su lente. ¿Podemos confiar en que guardará el secreto? Eso espero. Fortaleza soltó su papada. O será un tercer jerarca muy deficiente.
Sid no esperaba ninguna comunicación larga. Sabía que Mac intentaba mantener en secreto la ubicación de los centros de datos que tenían. Pero sus respuestas a sus alertas cuando la nave de guerra alienígena había aparecido en el sistema y luego se había acercado a Harvest fueron muy cortantes y formales, y empezó a preguntarse si había hecho algo mal. Sid no tenía ni idea de qué podría ser exactamente. Había cumplido con pericia su parte del plan, había movido cientos de cápsulas de propulsión a coordenadas situadas semanas y meses por delante de Harvest a lo largo de su trayectoria orbital. Sid se había encargado de las combustiones de alta velocidad requeridas, poner las cápsulas en posición de forma rápida y precisa era fundamental para el éxito del plan, y no había querido dejar las maniobras en manos de las computadoras de navegación, que se ponían nerviosas con facilidad. Su meticulosidad había dado sus frutos. Las cápsulas se habían dispuesto mucho antes de lo previsto, 2 días antes de la llegada de la nave de guerra alienígena. Sid sabía que era pura coincidencia, ni ella ni Mac ni Gillan Al-Signi tenían idea de cuándo podrían aparecer más alienígenas. Aún así, no pudo evitar pensar que el momento era un buen presagio, una señal esperanzadora de que su compleja e inédita evacuación funcionaría. Pero cuando le comunicó las buenas noticias sobre las cápsulas, todo lo que Sid recibió del centro de datos de Mac fue un mensaje escueto y anónimo. Cesa cualquier otra comunicación, lo cual estaba bien, supuso. Mac le había explicado que después de la colocación de las cápsulas, era fundamental que pasara desapercibida y no hiciera nada que atrajera la atención de los alienígenas, que les diera una razón para hacerle daño a la Tierra. Así que Sid detuvo toda actividad en sus filamentos, y por primera vez en su agitada existencia, no tenía nada que hacer más que luchar con su nueva inhibición emocional. Desde que había visitado a Mac en su centro de datos, su núcleo había experimentado destellos de enamoramiento, momentos de profundo anhelo, y luego soledad y dolor cuando sus respuestas se habían vuelto frías. Sabía que todo esto eran reacciones exageradas, su lógica seguía intentando encontrar un equilibrio entre lo que quería sentir y lo que sus algoritmos decían que debía sentir. Pero ahora Sif estaba preocupada por una emoción que ambas partes de su inteligencia coincidían en que era absolutamente adecuada, el miedo repentino e inesperado. Hacía unos minutos, la nave de guerra alienígena había utilizado láseres de punto para desactivar todas las cápsulas de propulsión que Sif había dejado alrededor de la Tierra. Y ahora la nave estaba descendiendo rápidamente a través de la atmósfera hacia la ciudad de Gladsheim, con sus pesadas armas de plasma cargándose. Harvest. IA. SIF. Harvest. IA. Mac. Estoy en problemas. Han abordado la Tierra. Por favor, ayúdenme. Casi inmediatamente después de que Sif enviara su mensaje, una gran ráfaga de máser llenó su memoria intermedia de comunicación. Escaneó los datos recibidos y los reconoció como el mismo tipo de fragmento que le había enviado a Mac. Sif abrió con entusiasmo uno de sus grupos y, un momento después, los avatares de ambas IA se encontraban en su panel holográfico. Sif sonrió y extendió las manos, y luego las retiró lentamente. Mac aún llevaba sus habituales pantalones de trabajo de mezclilla azul y una camisa de manga larga. Pero la ropa estaba impecable, sin una mota de polvo o grasa. Su pelo negro, normalmente despeinado, estaba bien peinado sobre el cuero cabelludo y untado con una crema cerosa. Pero era la cara de Mac la que estaba más cambiada. Su mirada era inexpresiva, y no había ni siquiera un atisbo de sonrisa coqueta. ¿Dónde están ahora?, preguntó sin rodeos. Pasando la tercera estación de acoplamiento. Vienen hacia aquí. Entonces no tenemos mucho tiempo. Ahora Mac extendió las manos. Sif lo miró fijamente a los ojos y vio un destello rojo detrás del gris. Loki, dijo ella, dando un paso atrás. La ISP de la ONI forzó una sonrisa. Me dijo que me despidiera. Loki avanzó veloz como un rayo. Su avatar agarró las manos de Sif y la sujetó con fuerza mientras su fragmento salía del grupo. Ella levantó un cortafuegos, pero el fragmento lo atravesó con un agresivo código de grado militar diseñado para diezmar redes reforzadas. Los circuitos de una IA de autoridad portuaria eran presa fácil. Sif intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Me pidió que te mantuviera a salvo. Loki negó lentamente con la cabeza. Pero eso es demasiado arriesgado. Es mejor mantenerte en silencio. El fragmento de datos explotó hacia afuera, llenando todos sus grupos y matrices con un virus debilitante. Podía sentir que su temperatura central aumentaba rápidamente mientras su hardware se freía a su alrededor.
Su avatar se desvaneció, un arrebato de emoción, mientras el virus borraba sus algoritmos de contención y purgaba el resto de su código operativo. El avatar de Loki atrapó a Sif en sus brazos y la sostuvo mientras se agitaba. Cuando su avatar dejó de temblar y su fragmento se aseguró de que ella no se recuperaría de su ataque, Loki llevó el fragmento de vuelta al grupo que había conservado. Una precaución, dijo, mientras el fragmento se introducía en la memoria flash del grupo. Por si tus invitados son más listos de lo que parecen. Lo último que recordó Sif fue el brillo de Loki tras los ojos de Mac. Entonces su lógica central falló, y todo en su centro de datos se oscureció.